Vargas Llosa a propósito de las elecciones al 2016. Vamos a verla. Pensaba si usted planeó esto, si planeó que el libro que alude a la dictadura de Fujimori, a este tiempo tremendo del fujimontesinismo, coincidiera con la campaña presidencial. No, absolutamente, jamás. Si yo quiero escribir sobre la actualidad política, pues escribo artículos, escribo ensayos, puedo escribir un libro, pero nunca una ficción, nunca una novela, ni una obra de teatro. Porque le mete el colmillo duramente al fujimorismo, Bueno, mire, yo he estado siempre contra las dictaduras, he cambiado en muchas cosas de mi manera de pensar, pero jamás he sido entusiasta de ninguna dictadura. Siempre he sido adversario, resuelto, clarísimo de todas las dictaduras, de derecha, de izquierda, religiosas, laicas, militares, ideológicas. Y entonces la dictadura de Fujimori es una dictadura que no solo fue una dictadura profundamente corrompida y violenta, sino que es una dictadura que de alguna manera se alarga, no ha desaparecido del todo, desaparecieron mucho más rápida la de Sánchez Cerro, la de Odría, en cambio la de Fujimori de alguna manera se alarga en una candidatura, por ejemplo, que hoy día está punteando las encuestas todavía. Eso es algo para mí muy preocupante, porque una dictadura es algo terriblemente negativo para un país. Creo que el Perú, desde que nos libramos de la dictadura, ha ido para mejor, ¿no? Puede haber muchísimos problemas por resolver, pero creo que haciendo el balance, las sumas y las restas, el Perú ha mejorado muchísimo en estos 16 años. Desde el punto de vista económico ha crecido mucho, se ha reducido la pobreza extrema, han crecido las clases medias y creo que han surgido unos consensos a favor de la democracia, a favor de la economía de mercado, a favor de una apertura de la vida económica, de una integración de la economía peruana en la economía mundial, que ha sido muy provechosa para el Perú. Y creo que eso es muy importante mantenerlo a través de gobiernos democráticos. Hasta ahora hemos tenido gobiernos democráticos, algunos más imperfectos que otros, pero creo que ha habido una continuidad. Y ojalá en estas elecciones esa continuidad pues no se vaya a quebrar, no se vaya a romper con eso. Yo creo que sería la elección de Keiko Fujimori, ¿no? Pero usted sabe que el delito de sangre no existe. Ella es la hija de alguien que cometió delitos, pero yo no creo que las culpas sean hereditarias, pero Keiko Fujimori no ha roto con el fujimorismo. Keiko Fujimori sigue siendo el fujimorismo vivo, superviviente. Ella ha alejado quizá a las figuras más impresentables, las que están vinculadas a hechos monstruosos, como por ejemplo la castración de tantas campesinas, ¿no es verdad? Algo verdaderamente monstruoso, es un crimen contra la humanidad. Pero digamos, el grueso del fujimorismo está allí, el dinero del fujimorismo está en todos esos carteles que han empapelado el Perú de un extremo a otro, ¿no es verdad? Y entonces, ¿qué sería la elección de Keiko Fujimori? Sería la reivindicación de la dictadura, sería la reivindicación de una dictadura que ha sido probablemente la más corrompida en la historia del Perú, nunca se robó tanto en el Perú, y una de las más sanguinarias también, por la cantidad de gentes muertas, víctimas, inocentes, que fueron sacrificadas de una manera verdaderamente atroz con el pretexto de la lucha contra el terror, en fin. Así que creo que sería una verdadera desgracia, pero al mismo tiempo creo que no va a ocurrir. Tengo cierto optimismo, pienso que en una segunda vuelta, quien sea el candidato opositor de Keiko probablemente reúna a ese consenso muy amplio que hay en favor de la democracia, en favor de continuar por la buena senda en la que el Perú está desde el año 2000. Usted dice, quien sea, eso significa, ¿está dispuesto a ir con el que vaya contra Keiko Fujimori? Mire, a mí me gustaría que fuera Kuczynski, yo tengo mucha simpatía por Kuczynski. Sí, pero en las encuestas no... Bueno, las encuestas no lo dicen, pero vamos a ver qué pasa, hay una gran volatilidad, ¿no es verdad?, en las encuestas. Creo que Kuczynski es un hombre muy preparado, es un hombre que tiene mucha experiencia de gobierno, es un hombre que tiene unas credenciales que son limpias, no hay en sus credenciales ninguna mancha. Creo que es una persona realmente que conoce profundamente los problemas peruanos y creo que es una persona que sabe exactamente lo que hay que hacer para empujar más al Perú en la buena senda en la que está desde el año 2000. Mi esperanza es que el opositor de Keiko Fujimori en la segunda vuelta sea Kuczynski,
y creo que sería muy buen presidente del Perú si los peruanos lo eligen y votan por él. Con otro candidato, con Alan García, usted tuvo un desencuentro precisamente porque dijo que le gustaba PPK y él dijo, bueno, pues a mí me dijo en alguna cena que era un lobista y que era gringo y que no le convenía al Perú. No es verdad, eso es mentira, pero ya sabemos que García pues miente sin ningún problema. Pedro Kuczynski es un viejo amigo mío y a nadie acusaría yo de ser gringo, a nadie. Tengo muchos amigos gringos y me parece una estupidez usar la palabra gringo en un sentido peyorativo. Ahora, lobista no creo que haya sido nunca Pedro Pablo Kuczynski, jamás. Si lo creyera, lo hubiera dicho y desde luego no votaría por él como voy a hacer en esta campaña. Mire, Alan García es un personaje que representa mucho lo que es la vida política peruana. Fue un catastrófico presidente del Perú en su primer gobierno, catastrófico, hundió al Perú en una crisis económica terrible. Y en su segundo gobierno, en cambio, aprendió la lección e hizo un buen gobierno. Desgraciadamente hubo mucha corrupción. Y la razón por la que él está en esa condición tristísima en las encuestas, yo creo que es básicamente por la corrupción. Una corrupción que lo ha manchado tremendamente. Y es por lo que yo no votaría en ningún caso por él. Y pediría a los peruanos que tampoco lo hagan. La corrupción ha hecho muchísimo daño en el Perú. La corrupción ha sido un cáncer que ha desencantado a muchísimos peruanos de la democracia, que ha llevado a muchos jóvenes a pensar que la utopía revolucionaria era la solución de los problemas, porque la democracia les parecía sucia, corrompida, y eso no es verdad, eso no es cierto. Hay mucha gente honesta, limpia, que ha trabajado en estos años, pero que ha quedado manchada porque en la cabeza, en el pináculo del poder, había gentes como Alan García, que creían que haciendo una buena política podían hacer realmente lo que querían a espaldas del poder y en contra de la... ¿Y usted esperaba que le fuera así en este tercer intento? No pensaba que hubiera habido con los indultos, los negociados espantosos que ha habido. Me ha parecido una vergüenza, una sorpresa, bueno, pues, y creo que al pueblo peruano le ha pasado también lo mismo, ¿no? Porque a pesar de lo buen candidato que es él, fíjese cómo está realmente a la cola, y creo que la razón no es su gobierno, que su gobierno, haciendo las sumas y las restas, fue un buen gobierno, su segundo gobierno, sino básicamente por la repugnancia, por el horror que les causa a muchísimos peruanos utilizar el poder político para enriquecerse, para hacer malas operaciones sucias, operaciones que son ilegales. Y creo que pues eso es un buen síntoma del electorado. Ahora, que ese mismo electorado vaya a votar por Keiko Fujimori, es decir, vaya a votar por Montesinos, por Fujimori papá, ¿no? Simplemente no lo entiendo. ¿Usted cree que gobernaría Fujimori papá si gana Keiko Fujimori? Sí, bueno, sería el asesor principal, estaría ahí, es el papá, ¿no es cierto? Ella ha sido una hija muy dócil durante todo el gobierno de Fujimori, fue pues una hija muy dócil, jamás se la vio tomar ninguna distancia con las peores tropelías que cometió su padre. Ahora toma una cierta distancia, pero claramente eso es una táctica electoral, ¿no? Y yo no creo que los peruanos se puedan dejar engañar por esa táctica, ¿no? Se ve todo muy confuso en el panorama político. Así es, usted ha estado al tanto de lo que ha ocurrido con el candidato César Acuña. ¿Qué opina de estas acusaciones de plagio, de dar dinero Mire, durante la campaña? Todo lo que he leído sobre el plagio me parece bastante convincente. Creo que él ha utilizado textos ajenos sin citarlos y que eso simplemente ya lo descalifica para aspirar a la presidencia del Perú. No votaría por él en ningún caso. Usted, como muchos peruanos, tiene un doctorado honoris causa de la Universidad César Vallejo. El candidato expresidente Alejandro Toledo renunció a ese doctorado. ¿Usted lo ha considerado? No, yo no voy a renunciar. No, me han escrito amigos preguntándome por qué no lo hacía. Y no lo hago porque ese doctorado no me lo dio el señor Acuña, me lo dio una universidad, un consejo universitario donde había decanos, maestros que representaban distintas cosas, y esa universidad para mí representa fundamentalmente eso, un grupo de profesores, una masa de estudiantes que no tienen por qué verse ensuciados por las suciedades que pueda haber en el currículum vitae del señor Acuña. Creo que
renunciar a un rectorado en estos momentos, en plena campaña electoral, es una operación más bien oportunista, que desde el punto de vista no solamente ético, sino desde el punto de vista estético me parece muy feo. Ajá, ¿está diciendo que fue oportunista la decisión del expresidente Toledo? No da la impresión de ser un acto extremadamente limpio, no. Cuando se publique esta entrevista probablemente se habrá resuelto la situación del candidato Guzmán y no quiero entrar en el detalle de lo que pasa con la candidatura de Julio Guzmán, pero sí quiero preguntarle en cuál de las dos orillas se ubica usted, en la que cree que debe cumplirse el formalismo de la inscripción, el formalismo de la ley, o los que creen que por encima de todo está pues el derecho a elegir y ser elegido. Mire, y que él debería yo me ser coloco respaldado. más bien en el segundo caso. Creo que es una pequeña, digamos, informalidad administrativa, mucho más que un delito considerado, planeado, concebido, con el ánimo de violar la ley. Claramente es un pequeño problema administrativo que se presentó en un momento dado y que no supieron resolverlo a tiempo. Me parece una pequeñez y casi una leguleyada utilizar eso para impedir su candidatura. Han acusado al candidato Guzmán de ser el candidato de Palacio de Gobierno, de ser el candidato del presidente Ollanta Humala. ¿Su respaldo eventual a esta posibilidad de que pudiera ser candidato tiene algo que ver con el hecho de que usted... Ni siquiera sabía que había estas acusaciones, ni siquiera sabía que probablemente no son ciertas, ¿no? Ollanta Humala y Nadine han sido atacados con gran ferocidad, en gran parte por Alan García, que creía que Nadine iba a ser, ¿no es cierto?, su adversaria en estas elecciones, y entonces él dijo una vez que él no podía poner presidentes, pero él sí podía impedir que ciertas personas fueran presidentes, ¿no? Y yo creo que la campaña contra Nadine, ferozmente orquestada, fundamentalmente por Alan García, era para impedir que fuera candidata y compitiera con él, sobre todo en un periodo en que Nadine pues, parecía una persona inmensamente popular. Creo que son como resabios de esa campaña los que dicen que Nadine está detrás de la candidatura de Guzmán. A mí me parece que no tiene mucho sentido. Yo conversé con Guzmán hace un año más o menos, tuvimos una conversación bastante larga y clarísimamente de lo que recuerdo es que su distancia con Ollanta Humala y con la política que estaba haciendo Humala era flagrante, era clarísima. Es una de las pocas cosas que recuerdo de esa conversación. ¿Y qué impresión le causó el candidato Guzmán? Pues mire, no fue una conversación que me permitiera, digamos, saber exactamente cuál era su formación, cuál era su plan de gobierno, qué ideas tenía para el Perú. Me habló más bien de una táctica electoral encaminada a ganar sobre todo el voto joven, el voto de los peruanos que quieren algo nuevo, que quieren verse representados, digamos, por un candidato que representa un corte muy radical con el pasado. Me pareció una persona bastante, digamos, informada, inteligente, pero, digamos, no fue una conversación tan en profundidad como para dar un juicio serio sobre él y su candidatura, ¿no? Usted habló ahora de Nadine Heredia y habló de esa posibilidad de que hubiera sido candidata. En algún momento usted dijo... Me parece bien que sea candidata, pero en el 2021. ¿Lo dijo para disuadirla de que ella fuera candidata en el 2016? No, ella no podía, ella sabía que no podía ser candidata. ¿O porque realmente creía ella eso? sabía que no podía ser candidata y yo creo que nunca pasó por su cabeza, quizá entre algunos partidarios suyos sí, la idea de ser candidata en contra de la ley, en contra de la Constitución. ¿Usted cree o sabe? ¿Se lo preguntó a ella? No, yo no se lo pregunté, no. Yo he tenido muy pocas ocasiones de conversar con Nadine, muy pocas veces, en casa de mi hija Morgana, que es amiga de ella, 2 o 3 veces, pero han sido conversaciones muy breves y jamás sobre sus intenciones futuras, políticas o personales, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Usted cree que tiene futuro político, vistas las cosas ahora, estas agendas negadas y admitidas? Yo creo que en el Perú es muy difícil hacer ese tipo de pronósticos porque todo puede pasar. Es una cosa interesante. Nuestro país es el país donde todo puede ocurrir, lo mejor
y también lo peor, ¿no? Sí. Usted es virulentamente criticado frecuentemente en el Perú cuando se habla de política, cuando se critica al presidente Ollanta Humala, los débitos del gobierno del presidente Humala se los atribuyen a usted. ¿No siente que fue pesada la carga de haber sido garante de este gobierno de Ollanta Humala? No me arrepiento. Mire, creo que fue una buena cosa que él ganara las elecciones y derrotara a Keiko Fujimori. Él se comprometió con quienes lo apoyamos en esa segunda vuelta, porque la primera vuelta yo no lo apoyé a él, pero en la segunda vuelta sí me metí a trabajar por él muy convencido de que era la mejor opción, ¿no? Y se comprometió a respetar la democracia. La ha respetado rigurosamente la democracia. Se comprometió a respetar la economía de mercado. Se comprometió a no hacer nacionalizaciones ni imitar al desastroso gobierno de Chávez o de Maduro. Es algo que ha respetado. El Perú ha seguido creciendo con dificultad por la caída de los productos de primera necesidad, ¿no es verdad?, en los mercados del mundo. Pero creo que el balance, cuando se hace, es un balance más bien positivo. Creo que el Perú, aunque más despacio que en la época de oro, en que nuestros productos de exportación pues estaban por las nubes, ¿no? Pero sin embargo el Perú ha crecido, se ha respetado la democracia es una realidad en nuestro país y creo incluso que la corrupción no ha sido tan extendida como en la de los gobiernos anteriores. O sea que haciendo el balance creo que el gobierno de Ollanta Humala es un gobierno bastante decoroso, bastante decente, sobre todo en el contexto peruano y en el contexto latinoamericano. En esta semana precisamente se conoció la mención del nombre del presidente Ollanta Humala como un posible beneficiario de coimas. Así he visto. En la investigación en Brasil. Que no ¿Eso sea lo decepcionaría? Cierto. Me decepcionaría profundamente y pediría para él juicios y cárcel, desde luego, si es verdad. Pero me sorprendería mucho, francamente. Creo que una de las virtudes del presidente Humala es la gran sobriedad de su vida, la falta de ambiciones, diríamos, mesocráticas, vinculadas al dinero. Así que me sorprendería mucho, espero que no sea cierto, espero que sea una de esas pues calumnias que corren tanto en el mundo de la política, ¿no? ¿También le parece sobria la vida de la primera dama? Sí, bastante sobria, bastante sobria. Creo que ha sido muy calumniada, Nadine, creo que ha sido terriblemente calumniada. Creo que es una mujer que representaba en un momento dado una figura política importante, con una vocación clarísima de trabajar por el Perú, de hacer cosas por el Perú, y fue prácticamente hundida, ¿no es verdad?, por la campaña tan absolutamente feroz que yo creo que desató a Alan García con la idea de cerrarle el camino a una posible, digamos, candidata en contra suya en estas elecciones. Sí, pero maestro, aparecieron tarjetas de crédito amparadas. Han habido cosas que son difíciles de explicar y que son lamentables, sin ninguna duda. Pero yo digo, haciendo el balance, al final, ¿qué es lo que se le puede reprochar de delictuoso a Nadine? Yo creo que nada. Creo que hasta ahora todas las acusaciones están en una niebla de la que la real... Y yo me he preocupado mucho precisamente por la simpatía que me merecía a mí la pareja, y Nadine en especial, que me parecía una chica muy inteligente y con verdadera vocación cívica, política, ¿no? Creo que se ha cometido con ella una de esas grandes injusticias que se cometen en la vida política, no solo en el Perú, sino en todas partes, ¿no? ¿Volvería a ser esto de meterle el hombro a una campaña en segunda vuelta, pues, de tal manera que no ganara Keiko? No tiene mucho sentido tratar de rehacer la historia, porque la historia ya está hecha. No, pero me refiero a esta segunda vuelta. Yo creo que creo que lo importante en esta segunda vuelta es que no gane Keiko Fujimori, que gane cualquiera de los otros candidatos, ojalá sea Kuczynski. Creo que eso es preferible. Para algunos sería considerado el mal menor, para otros sería considerado un bien, pero creo que lo importante es que en estas elecciones no venga una reivindicación de una de las peores dictaduras que hemos tenido en el Perú y en América Latina, que es lo que sería llevar a Keiko Fujimori al poder. Bueno, pues le deseo que pase un muy feliz cumpleaños. Espero que vaya al Perú. ¿Va a ir al Perú a presentar su novela? A este cumpleaños no, pero ni a presentar Las Cinco Esquinas. A ver si a fin de año, a ver si voy a Arequipa, donde
en cierta forma, gracias a mí, entre otras personas, pues hay ahora un festival literario internacional como es el Hay Festival, ¿no? Entonces, voy a ver si se repite, como espero que se repita todos los años, a ver si voy este fin de año. Muchas gracias por este tiempo. Nada, Clara Elvira, encantado y muchas gracias por venir a Madrid. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno. Mario Vargas Llosa, a propósito de las elecciones al 2016. Vamos a verla. Pensaba si usted planeó esto, si planeó que el libro que alude a la dictadura de Fujimori, a este tiempo tremendo del fujimontesinismo, coincidiera con la campaña presidencial. No, absolutamente, jamás. Si yo quiero escribir sobre la actualidad política, pues escribo artículos, escribo ensayos, puedo escribir un libro, pero nunca una ficción, nunca una novela, ni una obra de teatro. Porque le mete el colmillo duramente al muchísimo en estos 16 años, desde el punto de vista económico ha crecido mucho, se ha reducido la pobreza extrema, han crecido las clases medias y creo que han surgido unos consensos a favor de la democracia, a favor de la economía de mercado, a favor de una apertura de la vida económica, de una integración de la economía peruana en la economía mundial, que ha sido muy provechosa para el Perú. Y creo que eso es muy importante mantenerlo a través de gobiernos democráticos. Hasta ahora hemos tenido gobiernos democráticos, algunos más imperfectos que otros, pero creo que ha habido una continuidad, todo. Desaparecieron mucho más rápida la de Sánchez Cerro, la de Odría. En cambio, lo de Fujimori de alguna manera se alarga en una candidatura, por ejemplo, que hoy día está punteando las encuestas todavía. Eso es algo para mí muy preocupante, porque una dictadura es algo terriblemente negativo para un país. Creo que el Perú, desde que nos libramos de la dictadura, ha ido para mejor, ¿no? Puede haber muchísimos problemas por resolver, pero creo que haciendo el balance, las sumas y las restas, el Perú ha mejorado mucho. Fujimorismo Bueno, mire, yo he estado siempre contra las dictaduras, he cambiado en muchas cosas de mi manera de pensar, pero jamás he sido entusiasta de ninguna dictadura. Siempre he sido adversario, resuelto, clarísimo, de todas las dictaduras, de derecha, de izquierda, religiosas, laicas, militares, ideológicas. Y entonces la dictadura de Fujimori es una dictadura que no solo fue una dictadura profundamente corrompida y violenta, sino que es una dictadura que de alguna manera se alarga, no ha desaparecido del... Y ojalá en estas elecciones esa continuidad pues no se vaya a quebrar, no se vaya a romper con eso. Yo creo que sería la elección de Keiko Fujimori, ¿no? Pero usted sabe que el delito de sangre no existe. Ella es la hija de alguien que cometió delitos, pero... Yo no creo que las culpas sean hereditarias, pero Keiko Fujimori no ha roto con el fujimorismo. Keiko Fujimori sigue siendo el fujimorismo vivo, superviviente. Ella ha alejado quizá a las figuras más impresentables, las que están vinculadas a hechos monstruosos, como por ejemplo la castración de tantas campesinas, ¿no es verdad? Algo verdaderamente monstruoso, es un crimen.